Buen mediodía para todos. Parece increíble lo que ha ocurrido hace instantes en esta esquina céntrica de la ciudad de Rosario y te quiero mostrar este contexto. Quiero que veas lo que son los alrededores. Un lugar donde hay una parada de colectivos muy importante, donde continuamente transitan unidades del transporte público y donde no solamente hay muchísimas personas aguardando por el transporte, por la cantidad de líneas que transitan por esta zona, sino además una enorme cantidad de comercios. Nos estamos acercando paulatinamente al sector donde se ubicaba esta camioneta, una camioneta que venía en tránsito, es decir, venía por Entre Ríos y cuando llega cerca de lo que es Avenida Pellegrini debe detenerse debido al semáforo. Y aquí lo que puedes observar son los cristales que han quedado esparcidos de esta camioneta. Uno se encuentra aquí sobre la vereda y el otro está en plena calle. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque le rompieron los dos cristales, uno de cada lado de la parte delantera. Estamos hablando de una camioneta muy importante de marca Nissan que tenía vidrios polarizados y quiero mostrarte esto. Además tenía una malla de seguridad. Observa el grosor de lo que son estos cristales. Yo quiero moverlo así, ni siquiera lo puedo quebrar. Sin embargo, lo destrozaron. Es más, nosotros observábamos la camioneta y veías que arrancaron directamente del marco el cristal. ¿Con qué tipo de elemento pudieron hacer esto? La verdad que no lo imaginamos e incluso pudimos hablar con quien conducía esta camioneta y nos decía, no tengo ni idea cómo lo hicieron, porque pensé que estaba seguro, pensé que con esto me alcanzaba para protegerme, tenía los vidrios cerrados de ambos lados. Sin embargo, los delincuentes, que de acuerdo a testigos eran 3, avanzaron por ambos laterales, es decir, la camioneta venía en circulación, por lo que es la mano derecha. Al llegar a esta zona, mira donde quedó el otro cristal, quiero mostrártelo, allí, digamos, pleno centro de la arteria, se acercan evidentemente estas personas, una de cada lado, y destrozan ambos cristales, los arrancan prácticamente de cuajo. Tremendo, pero allí no termina esto. Toman rápidamente una mochila que tenía colocada en la parte, sería del acompañante en el sector de abajo. Es decir, casi que se introducen dentro de la camioneta por uno de los laterales, retiran esta mochila y se suben rápidamente a una moto y avanzan en contramano. Escuchá esto, Maxi. En contramano por Entre Ríos en dirección a Montevideo. Observá lo que es el tránsito. Observá la cantidad de líneas de transporte. Una arteria que además tiene bicisenda. Esta es la imagen, la misma imagen con la que se encontraron los delincuentes, la que estamos viendo nosotros ahora. Y aún así avanzaron en contramano hasta que se les perdió el rastro. Esto acaba de ocurrir en esta arteria donde no solamente se encuentra el Instituto del Niño, es decir, centros médicos, hay parada de colectivos, avanzan distintos medios de transporte por esta arteria, sino a plena luz del día. Sí. Es decir, es como que fue una emboscada perfecta y pudieron actuar de esta manera. A la vista de todos, sin ser detenidos. Sí, te escucho. Repaso algunos datos. Entonces, en principio, 2 motos o 2 personas que se le ponen caminando al lado para romperle los cristales. Y después, por lo que vos contás, la mochila no estaba visible. Si vos te ponías al lado y estaba en el asiento del acompañante, en la parte de abajo, donde uno coloca los pies, no es fácilmente visible. Con lo cual uno puede suponer que lo venían siguiendo, que sabían que ahí podía haber algo de valor. ¿Se tiene conocimiento de qué había en esa mochila que le llevaron? Vamos por partes. En principio hablan de una única moto, pero hablan de 3 personas. Por lo tanto, todavía no está claro porque la verdad es que fue todo tan rápido que nadie llegó a visualizar el movimiento de estas personas. Uno sospecha que quizás habría alguien esperando ya en esta zona presumiendo que podía avanzar por esta arteria. Nos parece un poco arriesgado porque uno no puede saber cuándo lo va a detener el semáforo en la esquina de Pellegrini. Si bien es continuo y lo cierto es que el tránsito se ralentiza mucho en este sector, la verdad que nos parece que no. O sea, nos da la impresión de que quizás estas 3 personas estaban a bordo del mismo rodado, es decir, a bordo de la misma moto, pero en un determinado momento, cuando se produce esta parada, que se produce ahora, como estás viendo en este momento, por justamente el semáforo, descienden rápidamente y avanzan sobre ambos laterales. Uno por el lado del conductor, otro por el lado del acompañante y destrozan ambos vidrios, lo cual deja, te diría, atónito al conductor. Claro. Vimos al hombre que era una persona de una contextura muy importante, grande. Quizás a eso se debió la maniobra, para intentar distraerlo, porque quizás se atacaban desde un solo lateral. Lo que podía ocurrir es que esta persona reaccionara e impidiera que, si alguien se introduce por el lateral, lleve
este elemento de valor que imaginamos que se encontraba dentro de la mochila. La verdad que no tenemos confirmado si llevaba valores, si llevaba dinero. Evidentemente llevaba algo que era de mucho interés para estos delincuentes y entendemos que sí, que tenían un dato preciso. Claro, no solamente porque se habla de una suerte de persecución, sino además por esto que te mostraba antes. Vos me decías la visualización. Sí, número uno, visualización prácticamente imposible cuando está en la parte baja de una camioneta, que además la camioneta que vimos y que seguramente estamos compartiendo en imágenes, tiene una característica. Tiene como un sector vidriado bastante reducido en relación al tamaño del rodado. Ahí lo vemos. Entonces realmente queda como muy por debajo los elementos que uno puede colocar. No es fácil acceder visualmente a lo que hay dentro. Y además esto, mira, vidrios polarizados. Mira, te quiero mostrar esto. Y tiene, Gaby, tiene laminado. No sé si llegas a captar mi rostro. Sí, es vidrio polarizado. Vos cuando vas a polarizar el vidrio tenés la opción de ponerle un laminado, que el laminado permite eso que vos estás mostrando, que el cristal no estalle y no se rompa en 1000 pedazos. Se supone que es más seguro. Ahora acá, como estaba laminado, arrancaron directamente las dos ventanillas por completo. Entonces quedaron armadas, se estallan, pero no se desarman, pero las arrancaron directamente. Claro, y mira, te quiero mostrar esto. Acá se ve claramente el laminado. Mira, saco un tramo de los cristales. ¿Ves que se ve el laminado este, que es un laminado oscuro además? Claro. Para que justamente no se pueda ver para el interior. Y después viene lo que es la estructura vidriada, muy gruesa. Quiero mostrarte, ahí se ve un poco el ancho del vidrio. Muy gruesa, que parece irrompible. Claramente sabían cómo destrozar estos cristales. Cómo arrancarlos, claro. Tenían conocimiento. Claro, y evidentemente los que tenían los elementos para arrancar estos cristales, los tenían en sus al menos en dos versiones, es decir, lo tenían de ambos lados porque los dos vidrios les destrozan. Los dos laterales, el lado del conductor y el del lado acompañante. Y decimos esta maniobra, sí, de emboscada, de encontrarlo en un sitio, de tomarlo desprevenido, pero también de atacar casi en grupo. Es decir, al menos dos personas para romper los cristales y robar este elemento y una tercera que estaba a bordo de la moto esperando para rápidamente huir de este sitio a toda velocidad y en contramano, te lo vuelvo a decir, en contramano por esta arteria que a nosotros nos parece imposible que alguien pueda avanzar y más aún en la dirección contraria del tránsito. Sí, había... Imagínate la conmoción. Evidentemente había una logística bien articulada. No es fácil arrancar estos vidrios con este antivandálico, con este laminado, este polarizado antivandálico, como se llama correctamente. Es decir, sabía que se iban a encontrar con una camioneta que seguramente iba a tener eso, sabían cómo arrancarlo igual. Y además yo estoy impactado con esta cuestión logística de atacar por las dos ventanillas. Es decir, planificaron eso. Por un lado, atacaron la ventanilla del conductor para dejarlo sin reacción o para que esté concentrado en el delincuente, y por el otro lado, otro ladrón que le robaba lo que les interesaba, que era la mochila, una coordinación perfecta, súper estudiada de los delincuentes. Y además otro punto, sin ningún tipo de escrúpulos, no solamente respecto al daño que podían producir sobre la víctima, sino también respecto a personas que estuvieran por la vereda o incluso por la bicisenda, que sería esta la vía de escape de los delincuentes. Porque claro, cuando uno observa esta arteria, mira Maxi, lo que se produce, todos los vehículos se colocan sobre el margen derecho, porque del margen izquierdo tienen que liberar la circulación para las bicicletas. Entonces lo que nos dicen es que si bien se produce un cruce de la moto, después aprovechan esta suerte de vía libre que representa la bicisenda, claro, si no viene ningún ciclista, por supuesto, para escapar. Pero está claro que si avanzan en contramano en una moto, ni siquiera le dan tiempo de reacción a un ciclista que pueda venir por la bicisenda. Y es, por el contrario, la vía de escape perfecta para los delincuentes, porque pensemos, en caso de que hubiera habido policía circulando en la zona, que aclaramos, no lo había, no podrían accionar de esta manera. Porque, número uno, los que hemos visto son policías caminantes, o sea, evidentemente los hubieran ganado en velocidad con un rodado, no lo hubieran podido alcanzar. En segunda instancia, si hubieran estado con otro tipo de vehículo, tienen que respetar medianamente las normas de tránsito, y si estás en un automóvil, lo que podés llegar a atinar es hacer una vuelta a la manzana, pero no podés hacer esta maniobra que hicieron estos delincuentes, avanzar en contramano por pleno Entre Ríos hasta que se les perdió el rastro. Nadie sabe hacia dónde se dirigieron. Y veía la policía hace instantes que trabajaba aquí en el lugar, después de tomarle testimonio al conductor de esta camioneta, que prefirió no hacer declaraciones.
y prefirió no referirse al contenido de esta mochila, que sí lo escuchamos cuando hablaba con la policía. Él reconoció que llevaba un bolso y que fueron tras ese único elemento sin mediar palabra. O sea, no lo solicitaron, directamente fueron a arrancarle el contenido de esta mochila, entendiendo que obviamente iba a existir cierta resistencia. Y lo que planteaba era que justamente no tienen idea hacia dónde fueron. Lo tomó totalmente desprevenido, claro, el hecho en sí. Los delincuentes avanzaron de manera muy certera, muy rápido, y dejando a todos anonadados en la parada de colectivos y en la zona donde lo que imaginaron en primera instancia, todos aquí, fue que se trataba de un accidente de tránsito. Claro, por claro. el sonido del estruendo, no mucho más.